Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 16. Motores diésel y gasolina. Componentes: funcionamiento, distribución, engrase. Refrigeración en el vehículo. Funciones: distintos tipos refrigerado y su conocimiento. 1. Componentes: funcionamiento, distribución y engrase. 1,1. Concepto. El motor diésel es una máquina térmica de combustión interna o endotérmica. Se les conoce también como motores de combustión, ya que no necesitan chispa para inflamar el carburante, gasoil, al producirse una autocombustión del mismo. 1,2. Clasificación. A por el ciclo operativo. Motores de 4T. El ciclo se efectúa en 4 carreras del pistón o, lo que es lo mismo, en 2 vueltas del cigüeñal. Motores de 2T. El ciclo se efectúa en 2 carreras del pistón o 1 vuelta del cigüeñal. B por el régimen de funcionamiento. Motores rápidos. Tienen una relación peso-potencia relativamente baja, con cilindradas medias. Se utilizan en vehículos de tracción y su régimen de funcionamiento es superior a las 1500 revoluciones por minuto. Consumen gasoil ligero. Motores medios. Con estos motores se obtienen unas potencias bastante elevadas. Su régimen de funcionamiento se encuentra entre las 1000 y 1500 revoluciones por minuto. Se emplean en ferrocarriles y navegación. El sistema de inyección es siempre mecánico y consumen gasóleos medios. Motores lentos. En estos motores la relación peso-potencia no es fundamental. Su cilindrada es alta y el régimen de funcionamiento se encuentra entre las 400 y 600 revoluciones por minuto. Su utilización es en instalaciones fijas y marinas. Están adaptados para quemar aceites pesados. 1,3. Componentes. En comparación con el motor de explosión, tienen la siguiente estructura. Elementos del motor. Bloque motor. Es de mayor tamaño, con cilindros de mayor diámetro y mayor cilindrada. Está fabricado en fundición o con aleaciones de aluminio. Los cilindros están formados generalmente por camisas húmedas de acero tratadas térmicamente, nitrurado. Cigüeñal. Es más robusto debido a los grandes esfuerzos que debe soportar. El número de apoyos es igual al número de cilindros más 1. Pistón. Muy resistente. De aleación de aluminio, más largo que el de explosión y con mayor número de segmentos de compresión, hasta 4, y de engrase. De cabeza plana o con pequeñas oquedades. Biela. Más resistente, con semicasquillos de acero con antifricción en la cabeza. El superior es más resistente para soportar la fuerza generada por la expansión de los gases de la combustión. Culata. Generalmente de aleación ligera, con cámaras de combustión más pequeñas en las que se sitúan los inyectores. Sistema de lubricación. Sistema de presión total es el más usado. Debido a las presiones y altas temperaturas que soportan las piezas móviles, los aceites usados han de ser muy resistentes al calor y a las altas presiones. La capacidad del circuito de engrase en volumen es casi el doble que la del motor de gasolina. Sistema de refrigeración. El más usado es el de refrigeración por líquido. Mayor capacidad del radiador y del circuito. Mayor tamaño del ventilador, incluso 2. Bomba de mayor caudal y cámaras de agua de mayores dimensiones. Mantenimiento más minucioso. Sistema de distribución. Válvulas similares, pero de mayor tamaño a las del motor de explosión. Válvulas de escape huecas y llenas de sodio para facilitar la transmisión de calor y refrigerarse mejor. Sistema de encendido. No precisa sistema de encendido ni chispa para la inflamación del carburante.
Se origina por autoencendido del carburante que se inyecta en el aire comprimido y caliente, 600 grados Celsius. Sistema de alimentación. El carburador se sustituye por la bomba inyectora y un inyector para cada cilindro. Circuito de alta presión. La bomba de alimentación circuito de baja presión puede ser mecánica, de membrana, de émbolo, eléctrica. 1,4. Funcionamiento. 1,4,1. Principios de funcionamiento. El aire, filtrado previamente, llena los cilindros alcanzando en la compresión una temperatura aproximada a los 600 grados Celsius. Al final de la compresión se inyecta el carburante, que se quema al entrar en contacto con el aire, debido a que éste se encuentra a una temperatura superior al punto de inflamación del carburante. La presión de la combustión origina una fuerza sobre la cabeza del pistón produciendo un desplazamiento y, por tanto, un trabajo. La energía mecánica así obtenida se aprovecha en el cigüeñal eje motor, por medio del sistema biela-codo del cigüeñal. Se caracteriza por ausencia de carburador, ya que no existe mezcla dosificada pues el gasoil, a la presión adecuada, se inyecta directamente en el cilindro, mediante los inyectores que lo reciben de la bomba inyectora. Ausencia de sistema de encendido. No necesita chispa para quemar el carburante. Su relación de compresión es aproximadamente el doble que en los motores de explosión. No existe riesgo de detonación ya que solo se comprime el aire. El suministro de carburante se puede cortar totalmente, para que la compresión del motor actúe como sistema de frenado. 1,4,2. Fases del ciclo teórico del funcionamiento. Primera fase, admisión. Al descender el pistón desde el PMS al PMI, y tras abrirse la válvula de admisión, el aire del exterior es aspirado llenando el cilindro por la depresión producida por el descenso del pistón a una presión ligeramente inferior a la atmosférica, o ligeramente superior si es turboalimentado, y a temperatura ambiente si el motor es atmosférico o turbo con intercooler. En esta fase el cigüeñal ha girado media vuelta, 180 grados. Segunda fase, compresión. La válvula de admisión se cierra y el pistón asciende desde el PMI al PMS. El aire, al ser comprimido, alcanza una temperatura próxima a los 600 grados Celsius, que es superior a la de inflamación del carburante, aprox. 280 grados Celsius. El cigüeñal ha girado otra media vuelta, completando una entera. Tercera fase, combustión-expansión. Al final de la compresión, con las dos válvulas cerradas, se inyecta el combustible en el interior del cilindro, finamente pulverizado y a una presión constante del orden los 200 kILOGRAMPRSQARECNTIMETR. Al entrar en contacto con el aire caliente, se produce la inflamación espontánea, obligando la combustión a desplazarse al pistón hacia el PMI, moviendo la biela y el cigüeñal. Es la fase de trabajo tiempo motor. El cigüeñal ha girado otra media vuelta. Cuarta fase, escape. A partir de aquí la válvula de escape se abre y al desplazarse el pistón hacia el PMS, los gases quemados son expulsados hacia el exterior. La manivela ha girado otra media vuelta, completándose así los 720 grados del ciclo. A este motor también se le dan los correspondientes adelantos y atrasos en la apertura y cierre de las válvulas. 1,5. Bomba de inyección. Forma parte del circuito de alimentación del carburante, denominado circuito de alta presión, encargado de elevar la presión del carburante e inyectarlo en la cantidad precisa y en el momento adecuado. Reparte una pequeña cantidad de combustible por igual a cada cilindro en un pequeño tiempo de inyección. Pueden ser de inyección lineales, inyección rotativas. 1,5,1. Bombas de inyección lineales. Constituidas por un cuerpo de bomba dentro del cual se aloja un árbol de levas. Tantos elementos de bombeo como cilindros tenga el motor. Un regulador de velocidad que limita el número de revoluciones máximas estabilizando el ralentí.
Un regulador de inyección que regula su iniciación, avance a la inyección. El carburante llega a la bomba inyectora procedente de la bomba de alimentación que lo aspira del depósito de carburante y pasa a un colector al que asoman las lumbreras de cada uno de los elementos de bombeo, compuestos cada uno por un cilindro con dos orificios transversales, lumbreras colocados de forma opuesta y cerrados por arriba por una válvula de presión. El émbolo presenta una ranura vertical desde el borde superior hasta una ranura anular en forma de hélice que sirve para regular el caudal de carburante a inyectar. Tiene dos movimientos, arriba y abajo, accionado por el árbol de levas de la bomba inyectora y un muelle de rotación, por medio de una cremallera dentada que actúa en un sector dentado y accionada por el pedal del acelerador a través del regulador. Regulador de avance a la inyección. Controla que la inyección se produzca en el momento adecuado. Regula el avance de la inyección en todos los regímenes de RPM. Actúa sobre el árbol de levas por medio de una palanca o de unos contrapesos. El ángulo de avance al de inyección varía un máximo y un mínimo según el desplazamiento de los contrapesos. El exceso de avance origina el denominado picado de bielas. Regulador de velocidad. Va dispuesto en la bomba inyectora y su función es regular la velocidad de rotación en ralentí, velocidad mínima. Regular la velocidad de rotación máxima, velocidad máxima. Actúan sobre la cremallera aumentando o disminuyendo la inyección en función del régimen de giro. Los reguladores de velocidad pueden ser centrífugos o de contrapesos. Se usa en motores diésel grandes o medianos. Va montado sobre un eje perpendicular, acoplado al árbol de levas de la bomba. Cuando el motor se acelera al circular por una pendiente o debido a la inercia de la carga, los contrapesos se separan y tiran de la cremallera en sentido contrario, lo que hace que la inyección sea menor. Cuando el vehículo se encuentra en ralentí, los contrapesos se juntan y evitan que el motor se pare. Por depresión, neumático o de vacío. Entre la cremallera y el pedal acelerador se interpone una válvula de mariposa que actúa en el colector de admisión aprovechando la depresión que se produce en el colector debida a la variación de la velocidad de giro. 1.5,2. Bombas de inyección rotativas. Se usan en turismos de pequeña cilindrada debido a su simplicidad de diseño y poco tamaño y peso. Pueden ir colocadas de forma vertical u horizontalmente. Utilizan un único elemento de bombeo para comprimir y distribuir el carburante debidamente dosificado a cada uno de los cilindros del motor, realizando el bombeo al girar un rotor distribuidor y producirse el desplazamiento alternativo de unos émbolos. Dispone de un avance a la inyección y de un regulador de velocidad. El conjunto es estanco, bañado en gasoil y presenta las siguientes ventajas. Puede funcionar a un régimen elevado de RPM. Gira a las mismas RPM del árbol de levas. Realiza la dosificación del combustible en cada inyector mediante un conjunto de bombeo-distribución. Realiza su lubricación y refrigeración mediante el mismo gasoil. Elementos comunes a todas las bombas rotativas tenemos: válvula dosificadora, válvula reguladora de presión, bomba de transferencia, regulador de avance a la inyección, regulador de velocidad, rotor de bombeo y distribución. 1,6. La sobrealimentación del motor. Se basa en el incremento de la potencia útil del motor, sin necesidad del incremento de la cilindrada. Se consigue con un mejor llenado de los cilindros. El incremento de la entrada de aire en los cilindros se realiza por compresor volumétrico. Se trata de un compresor volumétrico situado en el colector de admisión, provisto de dos rotores de palas girando en sentido inverso en el interior de una caja de aluminio. El arrastre suele realizarse por correa dentada. No se usa en los motores diésel de 4 tiempos y sí en algunos de gasolina, siendo estos motores dotados de compresor, suaves, progresivos y potentes. Turbocompresor.
Se sitúa en el colector de escape y consta de dos ruedas de paletas turbina y compresor, unidas por un eje con carcasa independiente para cada una. La fuerza que mueve la turbina es la presión de los gases de escape, que una vez movido el compresor, salen al exterior por el tubo de escape. Una válvula de descarga en la turbina es la encargada de regular la sobrepresión del turbo, permitiendo la salida directa de los gases de escape. Ventajas e inconvenientes de la sobrealimentación. Ventajas. Mayor rendimiento del motor. Menor consumo de carburante a igualdad de potencia. Reducción de los ruidos en el tubo de escape. Mayores prestaciones. Posibilidad de reducción de la relación de compresión. Mayor vida útil del motor. Inconvenientes. Fragilidad del sistema para trabajar a altas revoluciones. Poca progresividad. El filtrado y sustitución del aceite deben ser más minuciosos y frecuentes debido a la gran velocidad de giro del turbo. Refrigeración. 1,7. Inyectores. Son los elementos a través de los cuales se introduce el carburante pulverizado en el interior de las cámaras de combustión a la presión adecuada. Se encuentran formados por el inyector, unido a través de un manguito roscado al porta-inyector que va unido mediante bridas a la culata. Interiormente, una válvula de aguja asienta sobre la tobera cerrando el orificio u orificios de salida, y una varilla de empuje que asienta sobre la válvula de aguja. En la parte superior del porta-inyector se encuentra un muelle encargado de mantener la presión de cierre de la válvula regulada por el tornillo de reglaje o arandelas calibradas. El carburante procedente de la bomba de inyección pasa por un conducto interior del porta-inyector hasta una ranura anular, y de allí por unos orificios a la cámara de presión. Cuando se alcanza la presión suficiente, regulada por la tensión del muelle, la válvula de aguja levanta de su asiento y deja pasar el carburante a través del orificio u orificios a la cámara de combustión del motor. Una vez inyectada la totalidad del combustible necesario, el muelle hace que la válvula de aguja recupere su posición de reposo. 1,7,2. Tipos de inyectores. Según la forma de la tobera. Cortos. Alargados. Según la boquilla. De espiga o tetón, poseen un solo orificio cónico que se obtura por un tetón, de diámetro inferior al de la aguja para facilitar su entrada y salida en el orificio. Se usan en la inyección indirecta. De orificios. Pueden ser de un orificio, usados en inyección indirecta, o de varios orificios, usados en motores de inyección directa en número de 2 a 7, dotados de un filtro complementario, cartucho filtrante para evitar el riesgo de obturación. La cantidad de carburante que entra en el cilindro, con independencia de la función dosificadora de la bomba de inyección, depende del diámetro de los orificios del inyector y de la presión de inyección. 1,7,3. Sistemas de inyección. Existen dos sistemas, se diferencian por el lugar en el que se realiza la inyección del carburante. 1.7.3.1. Inyección directa. El carburante se inyecta en la cámara de combustión sobre la cabeza del pistón. Este sistema presenta ventajas e inconvenientes. Ventajas. Cámara de combustión sencilla. Pequeña relación de compresión 18:1. Buen arranque en frío. Bajo consumo. Inconvenientes. Presión de inyección muy elevada. Inyectores con orificios de pequeño diámetro que hace que se obstruyan con relativa facilidad. Motor ruidoso a bajo régimen de revoluciones. 1.7.3.2. Inyección indirecta. El carburante no se inyecta en la cámara de combustión, sino en una antecámara comunicada con la de combustión por medio de orificios o conductos. Existen tres variantes. A con cámara de precombustión o antecámara. El inyector de un solo orificio se encuentra situado en una cavidad de la culata llamada precámara. Durante el tiempo de compresión el aire penetra en la precámara. Al inyectarse el carburante un poco antes de que el pistón alcance el PMS,
La combustión comienza en la precámara. El combustible no puede quemarse completamente debido a la insuficiente cantidad de oxígeno, y, a través de un pulverizador, pasa a la cámara de combustión que se encuentra a presión más baja, donde termina de quemarse al encontrar el aire necesario. Ventajas. Menor presión de inyección. Usa un inyector de un solo orificio difícil de obstruir. Motor bastante silencioso a bajo régimen de funcionamiento. Buena combustión debida a su temperatura constante. Inconvenientes. Relación de compresión medio-alta, 20:1. Precisa bujía de precalentamiento para el arranque en frío. Potente motor de arranque debido a su relación de compresión. Combustión lenta. Mayor consumo de combustible que en la inyección directa. B con cámara de turbulencia o auxiliar. La cámara va alojada casi siempre en la culata y algunas veces en el bloque motor, y sus inyectores son de espiga o tetón. Durante la compresión el aire es enviado tangencialmente a la cámara originando una turbulencia que aumenta al alcanzar el pistón el PMS, momento en el que se produce la inyección. Al bajar el pistón, provoca una disminución de la presión en el cilindro y arrastra los gases que se están quemando en la cámara, lo que provoca una mayor distribución del carburante en la cámara de compresión. Ventajas. Pequeña presión de inyección 100 bares. Menor consumo de carburante que en el sistema de precombustión. Marcha suave, sin tirones. Inconvenientes. Relación de compresión alta, 22/1. Mayor consumo de combustible que en el sistema de inyección directa. Necesita bujías de precalentamiento para el arranque del motor en frío. C con cámara de reserva de aire o acumulador. Va situada en la culata o en la cabeza del pistón. Se comunica con la cámara de combustión a través de un paso estrecho, similar a un embudo, hacia el que el inyector de aguja dirige el chorro de carburante. Durante la combustión, el aire se introduce en la cámara de reserva originando un aumento de la presión. Poco antes de que el pistón alcance el PMS, se produce la inyección y la combustión empieza en la boca de la cámara de reserva de aire. Al descender el pistón hacia el PMI, disminuye la presión en la cámara de compresión, y el aire de la cámara de reserva, por su mayor presión, sale por el orificio alimentando la llama en la zona del embudo, de tal forma que la combustión sea completa. Ventajas. Menor presión de inyección que en los otros sistemas. Pequeña presión máxima en la cámara de combustión. Consumo equiparable al sistema de inyección directa. No se precisan bujías de precalentamiento cuando la cámara de aire de reserva se encuentre situada en la cabeza del pistón. Inconvenientes. Relación de compresión medio-alta, 20/1. Motor más ruidoso que los de cámara de turbulencia. Arranque más complicado que en el sistema de inyección directa. 1,8. Bomba de alimentación. Forma parte del circuito de alimentación del carburante, denominado circuito de baja presión, encargado de llevar el carburante desde el depósito a la bomba de inyección. Es la encargada de extraer el gasoil del depósito y mandarlo, a través de los filtros, a la bomba inyectora. Son bombas aspirantes, impelentes que aspiran el gasoil a través del prefiltro y lo mandan, impelen a la bomba de inyección a través del filtro principal. Generalmente son de accionamiento mecánico, que reciben el movimiento de una excéntrica del árbol de levas. Pueden ser de membrana, similares a las empleadas en los motores de explosión. La autorregulación se obtiene por el equilibrio de la presión en la canalización de la impulsión y la tensión del muelle de la membrana. De émbolo. Se usa con bomba de inyección lineal y va colocada en el cuerpo de la bomba de inyección. Recibe el movimiento de una excéntrica del árbol de levas de la bomba inyectora. 1,9. Arranque en frío. Para que la inflamación del gasoil por autoencendido tenga lugar, es preciso que el aire alcance una alta temperatura durante la compresión. Con temperaturas bajas el aire, las paredes de los cilindros y la cámara de compresión están frías, por lo que la inflamación del combustible es dificultosa.
Para calentar el aire que entra en la cámara de compresión y en los colectores, se usan los siguientes métodos. Inyectar un líquido volátil que favorezca la inflamación, por ejemplo, éter. Calentar el aire en el colector antes de que pase al cilindro. Calentar el aire dentro del cilindro por medio de la instalación de bujías de calentamiento en cada cámara de combustión. 1,10. Calentadores o bujías de incandescencia. Es el sistema más usado al ser la mayoría de los motores de inyección directa. Se trata de resistencias eléctricas que calientan el aire de las cámaras para facilitar la inflamación del gasoil al arrancar en frío. Carecen de electrodos. Las bujías son bipolares, van montadas en paralelo y muy próximas al chorro de carburante inyectado. Al girar el conductor la llave de contacto sin accionar la puesta en marcha, se enciende un testigo avisador en el cuadro de mandos del vehículo. Cuando éste se apague será el momento de accionar el motor de arranque y poner en funcionamiento el vehículo. 2. Refrigeración del vehículo. Funciones, distintos tipos de refrigeración y su conocimiento. Durante el funcionamiento del motor, ciertas piezas metálicas, debido al rozamiento o fricción, alcanzan elevadas temperaturas, siendo necesario, por tanto, limitar la dilatación de las mismas y evitar que lleguen a fundirse. Gripado. Aunque el aumento de temperatura en la cámara de combustión del motor se sitúa en torno a los 400 grados Celsius al final de la compresión, de 1200 grados Celsius durante la combustión y de unos 800 grados Celsius en la salida de los gases de escape, hemos de tener en cuenta que estos valores son instantáneos, siendo la temperatura normal de funcionamiento de un motor la comprendida entre los 80 a 90 grados Celsius. 2,1. Sistemas de refrigeración del vehículo. Por aire. Es la que se origina con la circulación del vehículo, e incide directamente sobre todo el motor absorbiendo el calor que es evacuado al aire. A su vez se subdivide en refrigeración por aire directa. Se emplea en los ciclomotores, la mayor parte de las motocicletas y en algunos vehículos de gran tamaño. La refrigeración depende de la velocidad del vehículo, no de la del motor, y de la temperatura del aire. Al ralentí la refrigeración es mínima y, a baja velocidad, normalmente insuficiente. Refrigeración por aire forzada. Se trata de unos conductos dispuestos de tal forma que el aire incida en los sitios a enfriar, con un ventilador o turbina, que acelera su circulación cuando la corriente de aire no incide directamente sobre los elementos a enfriar. Por líquido. Los elementos a refrigerar se encuentran en contacto con el líquido a través de unas canalizaciones existentes en el bloque motor y en la culata. El líquido caliente se enfría al pasar por un radiador ventilado. Elementos del circuito de refrigeración por líquido. Las canalizaciones en el bloque motor y en la culata, cámaras. Son oquedades practicadas en el bloque motor y en la culata por las que circula el líquido refrigerante, rodeando las partes fijas en contacto con los gases calientes de la combustión. Una bomba de aletas que acelera la circulación del líquido. Va adosada al bloque motor y situada lo más baja posible para que siempre esté cargada. Una correa tensada adecuadamente. Una válvula termostática o termostato, que regula la entrada del líquido y la temperatura del motor. Colocada en la salida del líquido de la culata hacia el radiador, regula la temperatura del motor, no la del líquido refrigerante. Un radiador que enfría el líquido y sirve también como depósito. Un ventilador o electroventilador, que hace pasar con velocidad el aire a través del radiador. Es un ventilador provisto de un motor eléctrico mandado por termocontacto, interruptor accionado por la temperatura del líquido a la salida del radiador, que no entra en servicio hasta que la temperatura del líquido alcanza aproximadamente los 90 grados Celsius, dejando de funcionar cuando baja de esa temperatura. Los manguitos que enlazan el bloque motor con el radiador. Un vaso de expansión. 2,2. Líquidos refrigerantes. Si USA con acento agudo Ramos solamente agua como líquido refrigerante, nos encontraríamos con los siguientes inconvenientes.
Aparición de sales calcáreas que obstruirían las canalizaciones. Oxidación de los circuitos. Aumento de volumen, tanto a temperatura de ebullición del agua 100 grados Celsius, como a temperatura de congelación o grado C. Para evitarlo debemos usar una mezcla de agua destilada con anticongelante, que deberemos mezclar en la proporción indicada por el fabricante antes de introducir la mezcla en el circuito de refrigeración, o lo más frecuente, adquirir líquido refrigerante, compuesto por agua destilada, anticongelante etilenglicol, bórax aldosas 3% que actúa como inhibidor de la corrosión, antiespumante, colorante. El uso del líquido refrigerante, anticongelante, debe hacerse en todas las épocas del año, pues no solo impedirá que el agua no se congele hasta los 30 grados Celsius y que no entre en ebullición pasados los 100 grados Celsius, sino que sus funciones antioxidantes, antiespumantes y anticorrosivas contribuirán al correcto mantenimiento del motor. 3 ventajas e inconvenientes respecto al motor de explosión. Ventajas. Menor consumo de combustible. Al utilizar un combustible de mayor densidad, se obtiene un mayor rendimiento térmico y, consecuentemente, una mayor potencia. Par motor más alto y constante. Menor costo en el mantenimiento. Menor contaminación atmosférica. Averías menos frecuentes. Inconvenientes. Es un motor más caro que el de explosión. Es más lento. Al ser más pesado requiere un mejor anclaje y una suspensión de mayor calidad. Vibraciones mayores y averías más caras. Motor más ruidoso. Menor potencia a igualdad de cilindrada.